Listo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias, compañero, por darme esta oportunidad de compartir en este retiro de apologética esta enseñanza. Cuando él comentó acerca de este tema, me llamó la atención por la influencia que estas naciones, las religiones, sobre todo espiritualmente, tuvieron en su tiempo, y también cómo sigue estando presente de alguna manera hasta nuestros días. Porque lo que vamos a ver ahora va a ser más en el tema espiritual. Sí hay algo de cultura, como podéis ver ahí en las notas. La verdad es que las notas está muy escueto como lo puse ahí, más que nada para tener una idea de cómo era lo que hacían en estas naciones, pero vamos a ir viendo un poquito más en detalle ahora en esta lección. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por darnos la bendición de tener este tiempo bien aprovechado. Gracias por Ayerdi, gracias por todos los que están aquí, por cómo les trajiste con bien. Pedimos que bendigas tu palabra, la enseñanza de la misma, y también, Señor, que sea provechoso para todos nosotros como creyentes, y en especial pido por los jóvenes que enfrentan una cultura y un tiempo tan difícil en cuanto a la fe. Sin embargo, en ti tenemos victoria. Amén. Y no podemos vivir con temor, pero sí es importante tener conocimiento y entendimiento de lo que enfrentamos. Bendice este tiempo, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Y aquí vamos a ver acerca de lo que dice Dios al pueblo de Israel. Pensando un poquito, yo no creo en absoluto que la iglesia vino a ocupar el lugar de Israel, esa que le llaman ¿cómo le llaman? La suplantación, algo así, ¿no? Sustitución, de que algunos enseñan que la iglesia ha venido a ocupar el lugar de Israel. Yo no lo creo, en absoluto. Para mí está clarísimo que Israel es el pueblo escogido, que sí es un pueblo que ha sido rebelde y ha sido necio desde el principio, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Eso no lo cambia. Pero lo que sí quisiera es que pensemos un poquito como paralelo, algo así, de lo que era Israel, lo que enfrentaron ellos y de lo que enfrenta la iglesia en la actualidad. Quise dejar muy claro, no estoy diciendo que ocupamos el lugar de Israel, no. Pero sí podemos un poquito comparar las luchas que ellos tuvieron con nosotros ahora como creyentes. Deuteronomio capítulo 11, versículo 10. Es un poco larga la lectura, míralo en tu Biblia, es muy importante, ¿vale? Dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Ahí está bastante claro cómo era la tierra a la cual Dios les estaba llevando. Una tierra de provisión, de abundancia, y sobre todo los ojos de Jehová están sobre esa tierra. Eso es muy interesante, muy importante entenderlo también. Los ojos de Jehová están sobre esa tierra. El versículo 15 dice, 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos.
Hay una advertencia y va a haber peligro. Va a haber peligros. La tierra donde vais va a haber desafíos espirituales. No es una tierra libre de problemas. En ese ámbito vais a tener diferentes teorías, no teorías, más bien diferentes temas religiosos y deidades que rodean esta tierra. O sea que va a haber un tema espiritual, va a haber un peligro. Tenéis que tener mucho cuidado. ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra infatuarse? Como atontecerse, ¿no? Algo así. Me llama la atención porque dice el Señor, cuídate que tu corazón no se infatúe. ¿Vale? Esa palabra infatuar describe un estado de ceguera mental y emocional causado por una admiración excesiva e irreflexiva. O sea que nos podemos distraer con cosas que nos rodean. Y eso puede cegar nuestro entendimiento, nos infatuamos. Y Dios le dice al pueblo de Israel, cuida de que no se infatúe tu corazón, ten cuidado, es un peligro. Luego el versículo 17, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras, ¿en dónde? En vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. La palabra, la importancia de la palabra, la presencia de la palabra en tu mente, en tu corazón, en tu casa, tan importante. Versículo 22. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. O sea, en otras palabras, si estáis bien con Dios, Dios se hará cargo de todo. Los enemigos, las falsas religiones, los falsos dioses. Si está la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu casa, si le estás transmitiendo a tus hijos para que estén preparados para enfrentar todos estos desafíos, Dios se hará cargo de todo. Todo va a ir bien. Dice el versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. Y luego mira el versículo 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de ¿qué? Dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Vale? Entonces, Dios nos dice, esta tierra es buena. La tierra donde vais es una buena tierra. Vegas, hay campos, hay lluvia, hay provisión, hay todo lo que os hace falta. Pero tened cuidado de guardar la palabra en vuestro corazón, en vuestra mente, enseñándolo a los hijos para que esto sea parte de sus vidas, que Dios esté presente y empapando toda área de tu vida con su palabra en tu hogar. La palabra tiene que estar presente porque vas al lugar donde hay peligro también. Hay peligros, va a haber desafíos. Pero si Dios está contigo, ¿vale? Si Dios va con vosotros, todo está arreglado.
Él se va a hacer cargo de los enemigos, se va a hacer cargo de guardaros de estas deidades falsas. Él va a ocuparse de todo esto. Pero depende de ti. Yo estoy poniendo delante de ti la bendición y la maldición. Y depende de ti qué es lo que vas a escoger. Así que vamos a ir mirando un poco de estas deidades, estas naciones. Aquí podéis ver un mapa un poquito así, no sé cómo llamarle, épico, no sé cómo llamarle, de cómo eran estaba rodeado la tierra, Canaán. Ahí está, veis aquí las diferentes naciones o pueblos que rodeaban. Siento que no podáis ver muy bien desde ahí. Perfecto. Y entonces yo me hice una pregunta que después vamos a ver lo que yo creo que es la respuesta. ¿Por qué Dios llevó a su pueblo a una tierra que estaba rodeada de personas que tenían dioses falsos, que iban a ser un desafío para ellos? ¿Por qué? Podemos imaginar muchas respuestas. ¿Por qué no haberles llevado a otro lugar donde no iban a tener desafíos, donde no iba a haber falsos dioses, falsas enseñanzas, ni naciones agresivas? ¿Por qué no les llevó ahí? Bueno, yo creo que en ninguna parte del mundo había un lugar así. Creo que en todos lados había grandes desafíos. Pero Dios les prometió esa tierra y vamos a ir mirando. Bueno, tengo aquí otra ilustración de algunos de estos dioses que eran los que estaban, o a los cuales se adoraba, a los cuales se veneraba en estas tierras. Tenemos ahí, por ejemplo, a Baal. Habéis escuchado estos nombres, seguramente habéis leído. Baal, a ver, dice ahí, cómo se rendía culto él en altares, lugares altos y santuarios al aire libre. ¿Habéis escuchado que a veces los reinos de Israel, los reyes de Israel, no derrumbaban ¿qué? Los lugares altos? O sea, había desobediencia, ¿vale? Dice, ritos comunes, sacrificios de animales, libaciones, danza y ritual para pedir lluvia. Luego, Asera, otra deidad muy conocida, cómo se rendía culto en postes sagrados, árboles y altares a menudo junto a Baal. Ritos comunes, rituales de fertilidad, ¿qué dice ahí? Ofrendas de aceite, incienso y alimentos. Luego otro dios que se llamaba El, así se llamaba este dios, dice Dios supremo y creador de la religión cananea. Religión cananea, muy, muy importante. Los cananeos tenían gran influencia en cuanto a la religión, a las deidades, a todas las naciones que rodeaban ahí en el mapa que vimos. Dice este Dios en santuario y altares como Dios de lo alto y soberano, y ritos comunes, sacrificios de animales, primicias y votos. Luego está Quemos, dice Dios nacional de los moabitas, relacionado con la guerra y la fertilidad. Dice cómo se le rendía culto en templo de Kir, no sé qué, y lugares altos. Ritos comunes, sacrificios, a veces incluyendo sacrificios humanos, ¿vale? Sacrificios humanos, ahí ya entra otro tema más tremendo. Importante ir recordando estas cosas, vais a ver por qué más adelante. Dice Teshub es el dios hitita de la tormenta, el trueno y la guerra, más o menos así como el Thor, ¿sí? El Thor era que de la cultura griega o sí, era de los griegos. Bien. Antes de seguir, fíjate, es muy interesante. Otra cosa que me llamó la atención, cómo sin que se conociera había pueblos que estaban muy lejos unos de otros, que no se conocían y tenían los mismos dioses en un sentido. O sea, vemos un mismo patrón, ¿vale? Igual ahí se llamaba Thor, aquí era Teshub. Igual en otro lugar, en México, por ejemplo, el dios de la lluvia, que era Tlaloc, el dios de la lluvia, y que pasando a otro tipo de deidad, por ejemplo, las vírgenes, que la virgen morena, que la virgen negra, que, bueno, os dais cuenta que hay un patrón ahí, ¿no? Hay un patrón
un plan, algo para mí muy interesante. Hermano Juan, Sí, ya he escuchado también que a la Virgen María la están haciendo la madre de la tierra. la madre de la tierra, sí. Hay otro que le dicen la reina del cielo. Ah, claro. pues Sí, la reina del cielo, y la llaman a la Virgen de Guadalupe, ¿no? No, pues O María. a las dos. Y en la Biblia, no recuerdo qué libro es, habla de la reina del Claro. cielo, una de las deidades que se adoraban. O sea, Satanás todo lo tiene muy planeado, ¿eh? Muy planeado. Así que todos estos dioses, Dagón, está aquí otro que tiene una cabeza como de ¿qué es? Como de lagarto, no sé qué es. Dice, se le rendía culto en templos filisteos, como el templo de Dagón en Gaza, ritos comunes, sacrificios de animales, ofrendas de grano y productos del mar. Y lo que tiene cara de un tipo de pez, o no sé qué es. Pero bueno. Bueno, hay más, están ahí Astarte, Melkart, Moloch. ¿Habéis escuchado Moloch? Era uno de los dioses más terribles, porque a este se le sacrificaban bebés. ¿Vale? Se les llevaba, ahí está como pues tiene los brazos así, no sé si puedes ver que tiene un pequeño bebé enfrente, no sé si lo podéis ver. Hay otras imágenes de Moloch, y es que él tenía los brazos así, y que es donde ponían a los bebecitos, cuando es ardiendo todo abajo y ponían ahí a los pequeñitos bebés, y eso es espantoso, ¿no? Qué terrible. Luego está al final Adad, dios arameo de la tormenta, la lluvia y el fuego. Y bueno, ahí tenéis en altares, lugares altos y santuarios, ritos comunes, sacrificios de animales, en algunos casos sacrificios humanos también, y ritos de invocación de la lluvia. Así que, en resumen general, ¿cómo vivían estos pueblos, estas naciones que rodeaban, bueno, que estaban ahí donde era Canaán, donde iba a llegar el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios? ¿Cómo vivían ellos? ¿Eran agricultores, ganaderos, comerciantes, tenían ciudades fortificadas o una vida nómada? Así es como vivían ellos. ¿A qué daban importancia? Fertilidad de la tierra, poder militar, prosperidad económica. Bueno, era la manera en cómo ellos vivían, cómo progresaban, cómo llevaban adelante sus vidas, sus comercios, sus labrados, todo eso. Luego, religión, características comunes, politeísmo. ¿Qué quiere decir esto? Muchos dioses eran politeístas, eran idólatras, tenían cultos de fertilidad, también sacrificios, incluyendo prácticas extremas en algunos pueblos, y sus dioses Baal, Asera, El, Chemos, Teshub, Dagón, Astarte, Melkart, Moloch y Adad. Bien, vamos a ver un enfoque bíblico en cuanto a estas cosas, un enfoque bíblico que estos pueblos representaban, primeramente, para Israel. ¿Qué representaban para Israel? O sea, acordaros que es la tierra donde Dios iba a llevar a su pueblo. ¿Qué representaban estos para Israel? ¿Qué influencia había? ¿Qué peligros había? Bien, número uno, influencia espiritual. Influencia espiritual. Negativa, por supuesto. Número dos, tentación constante para Israel. Porque Israel, si no estaba bien agarrado de Dios, si no estaba bien en su relación con el Señor, si no estaban guardando la palabra, si no le estaban atesorando en su mente, en su corazón, si no le estaban enseñando a sus hijos, esta tentación tarde o temprano podía hacer caer al pueblo. Y desgraciadamente podemos ver que el pueblo de Israel muchas veces se apartó del Señor, y siempre que el pueblo se apartaba del Señor había consecuencias. Dios les dijo, ¿os acordáis? Por eso leímos ahí en Deuteronomio, capítulo 11, Dios les dijo, es un lugar bueno, hay bendición, guarda la palabra en tu corazón, enséñale a tus hijos, pero tienes que entender que va a haber dificultad, va a haber tentación, y depende de ti qué escoges. ¿Qué vas a escoger? Seguir a Dios, hacerle caso a Dios, tener temor a Dios, obedecer sobre todo a Dios,
o seguir tus propios caminos y abrir tu corazón a este tipo de influencia espiritual que va a ser negativa. Y número 3, sistemas contrarios a la adoración del Dios verdadero, sistemas contrarios. Bien, vamos a ver ahora, no sé cuánto tiempo me queda, compañero. Media hora casi. Media hora, vale. Vamos a ver ahora una relación entre los cultos antiguos y las prácticas actuales, ¿vale? Una relación entre los cultos antiguos y las prácticas actuales. Y así podéis ver cómo el tiempo puede pasar, pero sigue manteniéndose una misma línea en el sentido espiritual. Quizá los nombres cambian, quizá las prácticas también cambian de nombre, pero vais a ver cómo sigue siendo actual. Y a mí por eso me gustó este tema y lo escogí, porque ciertamente tenemos que estar preparados para presentar defensa por nuestra fe, como enseñó nuestro hermano Alfonso hace rato, pero también tenemos que estar conscientes de qué es lo que estamos enfrentando. ¿Cuáles son los desafíos que tú enfrentas, que cada creyente enfrenta en este tiempo? Primeramente, en esta relación de los cultos antiguos y prácticas actuales. Número 1, principio clave bíblico. Principio clave bíblico. Aunque hoy no se adoran a estos dioses con los mismos nombres, el principio espiritual sigue vigente. Hace unos días estuve en Sevilla y nunca había estado en Sevilla en tiempo de Semana Santa. Fui para predicar en una iglesia. Y yo me quedé sorprendido por varias cosas. Primeramente, la gran mayoría de las personas no creen en Dios. ¿Estáis conmigo? La gran mayoría, ¿le quieres hablar de Dios? Yo no creo en Dios. Yo no me interesa. Etcétera, etcétera. Pero luego les ves una devoción por sus representaciones y sus tradiciones, que te quedas así como, pero tú dices que no crees en Dios, pero mira, todo lo que estás haciendo tú supuestamente, Semana Santa, que es algo cristiano, supuestamente, y ellos cómo se preparan y practican para lo que lo llaman los pasos. Y es impresionante, debo decirte que sí, yo me quedé impresionado, y eso que no salía a ver nada, pero escuchaba, boom, 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 los tambores, ¿no? Que van dando el paso, el ritmo de los pasos, que llevan estas enormes plataformas con diferentes representaciones, escenas de la Semana Santa, ¿no? Y luego la música, era impresionante. Y decía, pues qué contradicción, supuestamente todo esto lo hacen porque creen, pero tú les preguntas y dicen, yo no creo nada. Eso es un poco raro, ¿no? Quizá, yo honestamente nunca fui católico, yo no crecí bajo ninguna influencia en cuanto a creencia, pues mi abuela era cristiana, pero realmente yo no seguía ninguna fe, pero el catolicismo siempre me resultó un poco chocante, honestamente. Entonces, hay principios vigentes. Dice ahí en la nota, detrás de la idolatría hay realidades espirituales, ¿vale? Detrás de la idolatría hay realidades espirituales. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 20. Dice, versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los que demonios. O sea que lo que nos enseña la palabra de Dios es que estos ídolos son demonios.
son demonios. Y la gente está adorando demonios. Es muy fuerte, yo sé que suena muy fuerte. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces, detrás de esa idolatría hay una realidad espiritual que la gente piensa que está adorando algo muy bonito y algo celestial, pero realmente están adorando demonios. ¿No dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz? ¿No dice la Biblia que él es el padre de la mentira? ¿El engañador? ¿Por qué Satanás hace todo esto? Es para desviar la atención de la gente de la verdad de Dios y para darle a la gente una opción que quizá le hace vivir más cómodo. Mira, yo no quiero faltar el respeto a nadie, pero yo veo que mucha gente tiene realmente una devoción a una virgen, por ejemplo. Y lo hace y tiene su devoción hasta tal punto, pensando en México otra vez, que hay un lugar que se llama la Basílica de Guadalupe, y hay una gran explanada antes de entrar a esta basílica, y yo no lo he visto, hermano, pero me han dicho que gente se va de rodillas para entrar a la basílica y llegan con las rodillas destrozadas, sangrando, porque piensan que con esto están agradando a la Virgen de Guadalupe. Eso es un sacrificio que ellos están haciendo. En Semana Santa, en México y en otros países del mundo, casi literalmente les crucifican de verdad. Y les dan latigazos, y unos llevan un montón de espinas, cargando espinas, o sea, derramando sangre. Todo eso pensando que lo están haciendo para agradar a Dios. Y Dios no se agrada de esto, no, esto no es lo que Dios quiere. Pero así es Satanás. Tiene a la gente atrapada en sentimentalismos, en una devoción muy sincera, pero sinceramente equivocada. Y eso es tremendo. Y es lo mismo que Dios les está advirtiendo. Ten cuidado. Detrás de todo esto hay una realidad espiritual. El ser humano sigue inclinándose a sustituir a Dios por otras cosas. ¿Vale? Eso sigue siendo una triste realidad. Nos inclinamos a sustituir a Dios por otras cosas. Por ejemplo, esos dioses falsos que acabamos de ver. Vamos a ver unos paralelismos espirituales de antes contra ahora. ¿Vale? Moloc, sacrificio de hijos. ¿Vale? Antes se ofrecían niños en sacrificio. No vamos a ir a todos los textos bíblicos por el tiempo. Segundo de Reyes 23:10. Hoy, paralelismo con el día de hoy. Aborto. Como sacrificio al bienestar, comodidad o conveniencia. ¿Por qué abortan muchas mujeres? Porque les es más cómodo. Porque no, quizá fue algo que no desea, como dicen, indeseado. Pero realmente lo que están haciendo es matar a un niño. Están matando a un bebé. Y hay lugares donde se está llegando a hablar de no sé cuántos, casi ya al momento del nacimiento, que se puede abortar. Esto es horrible. Ya con el bebecito ya formado completamente. Yo no sé, Martín, yo escuché que en los Estados Unidos estaban queriendo promover esto. En algunos estados, de que si ya nace el niño y la mamá no lo quiere, en ese momento lo matan. En ese momento lo matan. Entonces, quizá no le llamamos Moloc, pero es lo mismo. La misma línea, es un paralelismo. Padres sacrifican la vida espiritual de sus hijos por éxito, dinero o imagen. Un principio, cuando algo vale más que la vida o la voluntad de Dios, se convierte en Moloc. Un dios de la antigüedad, pero lo que practicaban, sacrificando niños, ¿vale? De una u otra manera, sigue pasando tristemente. Uno más, Baal o Hadar. Control, prosperidad, éxito. Antes, dioses de la lluvia, fertilidad y prosperidad. Hoy, idolatría del éxito. Obsesión por el dinero y resultados. Si tengo esto, estaré bien.
El principio, confiar en lo material en lugar de Dios. ¿No es verdad, acaso, jóvenes, que vivimos en un tiempo en que el éxito se mide por cuánto tienes? ¿Es verdad o no es verdad? Tanto tengo, tanto éxito he logrado en mi vida. Y se nos ha enseñado esto y se ha creado una obsesión entre los jóvenes, que si no llega, o la gente en general, si no llegas a tal nivel eres un fracaso. El éxito delante de Dios es conocerle y obedecerle. Y Dios te bendecirá. Él les prometió la tierra, y la tierra era buena, y si seguías y eras obediente a mí, yo te guardo, yo te proveo. Tú no te preocupes, solamente sigue lo que yo te estoy diciendo. Por dónde te quiero yo llevar. Confía en mí. Pero jóvenes, tened mucho cuidado, porque en la actualidad también, como en el pasado, con Baal, con Hadad, estos dioses de prosperidad y éxito en la actualidad, se sigue pensando, se sigue creyendo de la misma manera. Confía en lo material en lugar de Dios. Confía en lo material en lugar de Dios. No hay lugar a Dios aquí, no hay lugar para Él. Aquí hay lugar para dinero, éxito, fama, reconocimiento. Y en la mente de Dios y a la manera de Dios esto es totalmente, lo contrario. ¿No el Señor Jesucristo vino a nacer en un pesebre? El Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de todo, el creador del universo. Si hubiera sido tan importante para Dios ese éxito o lo material en este mundo, pues Él lo habría procurado y habría enseñado eso, pero todo lo contrario. Todo lo contrario. Los valores de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. Uno más. Acera o Astarte. Esta era la diosa del placer, sensualidad, fertilidad. Antes, prostitución ritual y cultos sexuales. Hoy, hipersexualización, pornografía, cultura centrada en el placer. El principio, el placer convertido en Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero qué actual. Qué actual. El hedonismo, todo es buscar el placer. Si no hay placer en ello, no merece la pena. Y nos brincamos muros que Dios pone para nuestra protección, los brincamos con tal de obtener ese placer o ese momento especial, y se nos olvida que como hijos de Dios somos templos del Espíritu, y que Él quiere que seamos instrumentos limpios, y que Él quiere que nos dediquemos para Él. Mira, para mí un joven realmente valiente no es aquel que dice que se libera de estas cosas. Para mí un joven verdaderamente valiente es aquel que lucha contra estas cosas, que se abstiene de estas cosas, que planta cara a estas cosas, que no se rinde como todo mundo. Lo más fácil es rendirte. Yo siempre, cuando pasan las fiestas del pueblo, y en las mañanas cuando salimos, que vamos a la iglesia algún día domingo, y ves tanto joven ahí, algunos tirados, otros vomitando, toda basura tirada y tan feo. Yo le digo a mi esposa, mira, supuestamente son libres, pero son esclavos de su pecado. Son esclavos de sus vicios. Supuestamente libres, pero mira, qué triste. Tirados ahí, qué lamentable. Entonces, el Señor es el que nos hace verdaderamente libres. Él es el que da sentido a nuestra vida. A mí me da tristeza. Yo fui salvo hasta los 22 años. Y cómo me hubiera gustado haber conocido al Señor desde pequeño. Desde que yo era pequeñín. Haber sido enseñado, criado, guiado en las cosas de Dios. No digo que no ha sido bueno a partir de los 22 años. Pero sí hay muchas cosas que quisiera poder quitar, ¿no? Recuerdos o cosas. Pero mira, bendito sea Dios que la sangre de Cristo nos limpia toda maldad. Amén. Y que nos limpia nuestro pecado y que nos hace nuevas criaturas. Bendito sea Dios. Dios es bueno y es perfecto. Pero el cristiano, jóvenes, tened mucho cuidado, porque quizá ya no se llama Acera o Astarte o Baal, pero sigue la misma línea.
sigue la misma línea. En este caso, el placer convertido en Dios. Todavía estáis despiertos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a uno más. Él, el Dios, Él, autosuficiencia y autoridad humana. Antes era el Dios supremo del panteón. Esto es un sitio que era como un edificio muy grande, era muy interesante. El panteón le llamaban. Ahí en Italia, en Roma, hay uno muy, muy bonito que todavía está ahí en pie, es impresionante. Dice, hoy el hombre como su propio Dios. Yo decido lo que está bien o mal. Principio, reemplazar a Dios con el yo. Reemplazar a Dios con el yo. Hay una frase también que muchas veces escuchamos que dice, bueno, cada quien su vida, ¿no? Bueno, déjame decirte, cada quien su vida sí, pero lo que aquel decide va a afectar tu vida también. Y lo que tú decidas va a afectar la vida de los demás. No solamente se trata de decir, cada quien su vida, cada quien haga lo que quiera. Espera, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Si tú eres tu propio Dios, vas seguramente a equivocarte y te va a resultar muy difícil reconocer cuando te equivocas. Porque tú eres tu propio Dios. Son tus caminos, son tus decisiones y nadie se mete ni me va a decir lo que tengo que hacer. Ten mucho cuidado con esa autosuficiencia, con ese como se dice, cabezota, ¿no? Obstinado, que nadie te puede decir que hay que cambiar o que hay que mejorar porque no, yo ya sé lo que tengo que hacer. Ten cuidado. Uno más. Quemos, poder, dominio. Antes, dioses de guerra. Hoy, ambición desmedida, poder, control, competencia extrema. Principio, el poder como ídolo. Voy a ir un poco más rápido para que me dé tiempo de terminar. Dagón, el que tenía cara como de pescado. Este era el Dios, dice, economía, producción, éxito material. Antes, asociado a cosechas, comercio y mar. Hoy, materialismo, definir valor por lo que se posee. Y el principio, la prosperidad como identidad. La prosperidad como identidad. Bien, lo que tienen en común estos dioses, estas filosofías de estas deidades, todos estos cultos antes y ahora comparten, número uno, idolatría. Poner algo en lugar de Dios. Poner otra cosa en el lugar de Dios. Número dos, búsqueda de control. Número tres, sacrificio. Siempre hay un precio, siempre hay un precio. Esto guárdatelo bien también. Todo lo que hagas en tu vida siempre habrá consecuencias, siempre habrá un precio. Promesas falsas de plenitud. Nada ha cambiado en el corazón humano. Es lo mismo que el humano ha ido persiguiendo. Los mismos deseos. Las mismas maneras. Las mismas tendencias. ¿Por qué? Porque todo sale del corazón. Y uno se puede llamar Moloch. Y en la actualidad, como vimos, las prácticas. Antes era un sacrificio directo de un niño a esa deidad. Esa muerte a los pequeños. Y ahora, por ejemplo, el aborto. Bien. Advertencia bíblica. Advertencia bíblica. Israel, escucha, Israel no cayó de golpe. No sé si entendéis esto. No fue algo que dijo, pues lo voy a hacer ahora, pum, no. Cayó por mezclar su fe con estas prácticas. Jueces capítulo 2, versículo 12. Jueces capítulo 2, versículo 12. Dice aquí. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo la daré acá, Axa, mi hija, por amor. Eso no es. 12, Jueces 2:12. 2:12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores,
a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Pero escuchadme, chicos, esto fue un proceso. No llegó instantáneamente. De la misma manera, tienes que tener mucho cuidado en identificar aquellas cosas que quizá ya te acostumbraste, pero que te están llevando a tomar un mal camino, a tomar malas decisiones. Quizá lo ves, ya lo has normalizado en tu mente, en tu corazón, pero siempre llévalo a la palabra. Siempre pídele a Dios que te guarde de tomar decisiones equivocadas y de hacer cosas que quizá a ti no te parece tan mal, porque la sociedad, esto no es malo, pues entonces yo también lo puedo hacer. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Y luego dejaron a Jehová y sirvieron a los Baales. La siguiente, número 5, aplicación para hoy. La idolatría moderna no siempre tiene estatuas, pero sí tiene prioridades desordenadas, dependencias equivocadas, afectos mal dirigidos. La pregunta clave: ¿qué ocupa el lugar de Dios en mi vida? ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida? Identifícalo. Mirad, bendito sea Dios que mientras tenemos vida, tenemos esperanza y oportunidad de cambiar lo que está mal. Bendito sea Dios. Que podemos tomar decisiones para hacer lo que es correcto, para hacer lo que Dios le agrada. Y luego, la conclusión. Los nombres cambiaron, pero los ídolos siguen siendo los mismos en esencia. Placer, poder, dinero, control, ego. Y la solución sigue siendo la misma. Una vida rendida completamente a Dios. Una vida rendida completamente a Dios. Escúchame, jóvenes. Ya poniéndome un poquito más como predicador. Nunca es tarde. Aún de las decisiones más malas y de sus consecuencias, Dios nos puede sacar y perdonar, limpiar. Lo que Dios quiere es bendecirte, mostrarte la verdadera razón de la vida. Y que aunque haya cosas que quizás no podemos entender en cierto momento, confiemos en Dios, el cual nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Hay cosas que quizás se van a quedar y te van a acompañar el resto de tu vida, heridas. Pero el Señor está ahí. El Señor está ahí. Lo importante es tomar la decisión que te va a sacar de aquello que te está alejando de Dios y que te va a llevar a una vida de desgracia. ¿Por qué Jehová mandó a su pueblo escogido a vivir en medio de naciones paganas y malvadas? Mira, Dios ya se había mostrado, escucha, Dios ya se había mostrado a Israel como un Dios todopoderoso, ¿cierto o no? Sí. Misericordioso. Claro que sí, mostró su misericordia montones de veces. Santo, bueno y fiel. El pueblo tendría que escoger entre obedecer y cumplir con la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad, escogiendo los placeres y aparentes ganancias que este mundo ofrece. Quedó demostrado más de una vez que Dios los bendecía cuando obedecían y que su desobediencia siempre tenía malas consecuencias. Del mismo modo, nosotros como cristianos, como pecadores perdonados y nacidos de nuevo, tenemos la oportunidad de vivir vidas plenas, a pesar de vivir rodeados de maldad y de continuas tentaciones. Ese es el desafío. Podemos vivir vidas plenas, a pesar de estar rodeados de maldad y de continuas tentaciones. Depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. Así que eso es pensando en Israel llegando a la tierra prometida que Dios les había dicho, es buena tierra. Hay lluvia, hay abundancia, hay de todo. Guarda mi palabra en tu corazón.
en tu mente. Enséñale a tus hijos. Tenla en tu hogar. Van a ver, hay peligros, sí hay peligros. Pero si tú me dejas ser Dios en tu vida, si realmente yo habito en tu vida y en tu hogar, yo te voy a guardar de todo eso. Te voy a librar de todo eso. Te voy a dar victoria sobre todo eso. Y todas estas naciones que vienen contra ti, que te odian, o que con sus dioses falsos y sus horribles cosas y cultos y costumbres, tradiciones, yo te voy a librar, les voy a echar de delante de ti. Nada más confía en mí, obedéceme y verás cómo yo te doy una vida plena, de verdad. No va a haber, no libre de desafíos, no libre de batallas, no libre de constantes tentaciones. Pero si yo soy tu Dios, venga lo que venga, si yo de verdad estoy como tu Dios, yo echaré todo esto delante de ti. Te voy a guardar y te voy a prosperar. Entonces todo depende de nosotros. Amén. Amén. ¿Seguimos teniendo esas influencias? Sí. Pero seguimos teniendo el mismo Dios del cielo. Amén. Y Él nos sigue guardando y cuidando. Bien, si hay alguna pregunta, podéis preguntarle al pastor Alfonso después. No, si queréis un poco más de las notas, os las puedo compartir porque vi que muchos estáis escribiendo. Ya lo siento que no son las mismas notas que pusimos ahí. Sí puse nada más alguna información de estos dioses falsos, pero si queréis os puedo pasar todas las notas, ¿vale? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, porque en ti hay propósito, porque en ti hay verdad, porque en ti hay protección. A pesar del mundo en el cual estamos viviendo, pues es un mundo caído, Señor. Y a pesar de estar en este mundo caído, tú nos das victoria, nos quieres guardar, nos quieres librar. Y gracias porque tú siempre cumples tus promesas. Te suplico, te entrego en tus manos cada hermano que está aquí. Yo mismo, Señor, rogándote que nos ayudes a ser obedientes y a cuidarnos, no vivir de una manera fatua, sino con inteligencia, con entendimiento, Señor, y victoriosamente y luchando con alegría y también con determinación, llenos con el poder de tu Espíritu, Padre. Pedimos tu bendición y gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.